El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Hay una forma de vivir que no es esclavitud, pero tampoco es libertad. No tiene un nombre oficial y no es algo de lo que la gente hable abiertamente en la mesa. Pero si alguna vez lo has experimentado, la reconocerás de inmediato en cuanto alguien la describe. Es el modo apenas. Apenas alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Apenas tenemos energía al terminar el día. Apenas podemos con las responsabilidades, con las preguntas sin respuesta. Y lo más curioso de ese modo no es lo difícil que se siente por dentro, sino lo silencioso que es hacia afuera. No estamos en el piso. Tenemos techo, trabajo, personas que nos quieren. Pero algo adentro nos dice que debería haber algo más, y al mismo tiempo nos da vergüenza decirlo en voz alta, porque pensamos, ¿quién soy yo para pedir más, si ya tengo suficiente? Esa pregunta es poderosa. Nos hace callar. Nos hace sonreír y decir que todo está bien cuando por dentro hay una fatiga que no es solo física sino algo que viene de llevar años haciendo todo lo correcto, cumpliendo con todo, y aún así sentir que algo importante falta. Que hay una versión de la vida que existe en algún lugar y que por alguna razón no nos ha llegado todavía. Ese sentimiento no es ingratitud. No es ambición desmedida. Es una intuición espiritual. Es algo en lo más profundo de nosotros recordándonos que fuimos creados para algo mayor que sobrevivir. Que no nacimos para llegar apenas al final del mes, ni para aguantar, ni para conformarnos. Nacimos para algo que la Biblia llama abundancia. Y la Biblia lo confirma con una frase que Jesús dijo, y que muchos conocemos de memoria, pero que pocos hemos dejado que realmente nos transforme. El mensaje de Juan 10:10 no dijo que vino para que tuviéramos lo suficiente. No dijo para que sobreviviéramos cada semana con lo justo. Dijo abundancia. Una palabra que en el griego original significa sobrepasar el límite, derramarse por encima del borde, exceder lo que se esperaba. Y hay algo más en ese versículo que muchas veces pasamos por alto. Antes de hablar de la vida en abundancia, Jesús habla del ladrón. Dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, y eso es un contraste deliberado. Hay algo que viene a robarnos la vida plena, a quitarnos la esperanza de que puede haber más, a destruir la fe de que Dios tiene algo mejor preparado. Y ese algo opera muchas veces desde adentro, desde nuestros propios pensamientos, desde las creencias que hemos construido sobre quiénes somos y lo que merecemos. Entonces la pregunta no es si Dios quiere esa vida para nosotros. Esa parte ya está respondida. La pregunta real es qué hay entre donde estamos hoy y la vida que Él prometió. Para entender por qué tantos de nosotros vivimos en modo apenas aunque Dios prometió abundancia, hay que ir a la raíz del asunto. Y esa raíz, la mayoría de las veces, no está afuera, sino adentro. En la manera en que nuestra mente ha aprendido a interpretar el mundo. A eso le llamamos mentalidad de escasez, y la Biblia tiene una historia que la retrata con tanta precisión que al leerla nos podemos ver reflejados sin quererlo. Es la historia del pueblo de Israel en el desierto, que encontramos en Éxodo 16,3. Dios los había sacado de 400 años de esclavitud. Generaciones enteras que no conocieron otra realidad que la de ser esclavos. Y entonces Dios hizo algo extraordinario, los liberó. Los sacó de Egipto con milagros que desafiaban toda explicación. Habían cruzado el Mar Rojo. Habían visto el agua retroceder con sus propios ojos. Y sin embargo, a las pocas semanas de caminar en libertad, comenzaron a mirar hacia atrás con nostalgia, a extrañar Egipto y a preferir la esclavitud conocida sobre la promesa desconocida. Porque al menos en Egipto sabían qué esperar. La incertidumbre de la libertad les resultaba más aterradora que la certeza del sufrimiento. Es algo que podemos entender perfectamente, si somos honestos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces también nosotros hemos preferido quedarnos en lo conocido, aunque nos lastime, antes que soltar y confiar en algo que todavía no podemos ver? ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a una situación difícil simplemente porque al menos sabemos cómo funciona, y el cambio da más miedo que el dolor? Los israelitas no eran personas débiles o ingratas. Eran personas exactamente como nosotros, con miedo, con dudas, con la memoria del dolor todavía fresca, tratando de sobrevivir en un territorio desconocido. Y aquí está lo importante, esa mentalidad que ellos cargaban no era solo una actitud negativa.
Era el resultado de años de condicionamiento. 400 años de que les dijeran que no eran suficientes, que no tenían derechos, que su valor dependía de lo que producían. Y aunque físicamente estaban libres, mentalmente seguían siendo esclavos. Esa mentalidad de escasez habla con voces muy específicas que vale la pena aprender a reconocer, porque si no las reconocemos, las obedecemos sin darnos cuenta. La primera dice, no hay suficiente. Siempre estamos mirando lo que falta en lugar de lo que tenemos. La segunda voz dice, esto nunca va a cambiar. El pasado se convierte en la única medida posible del futuro. Si siempre fue así, siempre será así. Y cuando eso ocurre, olvidamos que servimos al Dios que en Apocalipsis 21,5 nos dice que hace nuevas todas las cosas. Es una voz muy sutil porque suena a realismo y a madurez, pero en realidad es incredulidad disfrazada. Es decirle a Dios, sin palabras, no creo que puedas hacer algo diferente con mi vida. Y la tercera voz es la más profunda y la más dañina de todas, no somos suficientes. Porque cuando creemos eso, concluimos que la gracia de Dios alcanza para otros, pero no para nosotros. Que nuestra historia es demasiado complicada, demasiado larga, demasiado pesada. Que ya es muy tarde, que empezamos mal, o que hemos fallado demasiadas veces. Y ahí es donde la mentalidad de escasez deja de ser un problema de recursos y se convierte en un problema de identidad. Dejamos de creer no solo en lo que Dios puede darnos, sino en lo que Dios puede hacer con nosotros. Reconocer estas voces es el primer paso. No para combatirlas con fuerza de voluntad, sino para dejar de confundirlas con la verdad. Porque ninguna de las tres viene de Dios. Y ninguna de las tres tiene la última palabra. Ahora bien, lo que más nos habla de la historia de Israel es esto: mientras ellos murmuraban, Dios ya tenía todo listo. El maná ya estaba preparado para caer esa misma mañana. La provisión no esperó a que ellos dejaran de dudar. Llegó de todas formas. Porque así es Dios, no espera nuestra perfección para actuar. Pero si les pidió algo, que salieran, que recogieran, que participaran en lo que Dios estaba haciendo. La abundancia de Dios nos invita a movernos hacia ella, aunque sea con pasos pequeños y con una fe todavía en proceso. No nos pide fe perfecta. Nos pide disposición. Ahora quiero hablarte de algo que cambia la manera de leer la Biblia una vez que lo notas. A lo largo de las Escrituras hay un patrón que se repite con una consistencia que no puede ser casualidad. Dios casi nunca crea desde cero cuando hay algo disponible, por pequeño que sea. Lo que hace es tomar lo poco que tenemos, pedirnos que lo pongamos en sus manos, y luego multiplicarlo de una manera que supera cualquier cálculo humano. No trabaja desde la abundancia hacia abajo. Trabaja desde lo pequeño hacia arriba. Y eso no es un detalle menor, porque significa que lo que tienes hoy, por insuficiente que parezca, es suficiente punto de partida para que Dios actúe. 3 historias. 3 personas distintas. Una misma firma de Dios. La primera es la viuda de Sarepta. Una mujer que vivía en tiempos de hambre severa, en una región azotada por la sequía, con un puñado de harina y un poco de aceite, preparando lo que ella creía que sería la última comida para ella y su hijo antes de morir. No tenía nada más. No había plan B. No había vecino al que pedir prestado. Era literalmente el final. Y en ese momento aparece el profeta Elías y le pide que primero le cocine a él. Humanamente, eso es no solo absurdo sino cruel. ¿Quién le pide a una madre en esa situación que dé lo último que tiene? Pero espiritualmente, es la invitación de Dios a actuar con fe antes de ver el resultado. A confiar antes de tener garantías. A dar antes de recibir. Y ella lo hizo. Y 1 Reyes 17,16 nos dice que la harina y el aceite simplemente no se acabaron, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Ese frasco que alcanzaba para una comida se volvió inagotable. No antes de la obediencia, sino después. La multiplicación no llegó como condición previa para actuar. Llegó como consecuencia de haber actuado. Y eso es algo que cambia completamente la manera en que entendemos la fe. No es fe lo que nos paraliza esperando que todo esté resuelto antes de moverse. La fe es lo que nos mueve antes de que todo esté resuelto. Ahí está el primer principio que estas historias nos enseñan: la abundancia de Dios fluye a través de la obediencia, no espera a que lleguen los recursos.
La segunda historia es la viuda del aceite, en 2 Reyes 4. Otra mujer en necesidad. Era una situación desesperada, injusta y sin salida aparente. Cuando el profeta Eliseo le pregunta qué tiene en casa, ella responde que nada, solo una vasija de aceite. Y él le da una instrucción que en la lógica del mundo no tiene ningún sentido: pide prestadas todas las vasijas que puedas conseguir entre tus vecinos, entra a tu casa, cierra la puerta, y empieza a llenar todas esas vasijas con ese único frasco. El aceite fluyó. Vasija tras vasija. Y 2 Reyes 4,6 nos cuenta que cuando ella pidió más vasijas y ya no había ninguna, el aceite simplemente se detuvo. Es importante notar que el aceite se detuvo porque se acabaron los recipientes. El límite del milagro no lo puso Dios. Lo pusieron las vasijas. La capacidad de abrirnos en la fe determina cuánto puede derramar Dios en nuestra vida. No porque Él sea limitado, sino porque respeta el espacio que nosotros decidimos crear. Y eso nos lleva a una pregunta muy personal: ¿estamos llegando a Dios con recipientes pequeños, con expectativas bajas? ¿O estamos llegando con todas las vasijas que podemos conseguir, con una fe que dice: no sé cuánto vas a derramar, pero voy a tener espacio para recibirlo? La tercera historia la protagoniza un niño con su almuerzo. Era el final de un día largo en un lugar apartado, y había más de 5.000 personas reunidas alrededor de Jesús. Cuando llegó la hora de comer, los discípulos entraron en pánico. Empezaron a hacer cálculos, a mirar lo que faltaba, a pensar en lo imposible de la situación. Y en medio de todo eso, alguien señala a un niño que cargaba 5 panes y 2 pescados, como nos cuenta Juan 6,9. Casi nada. Una cantidad tan pequeña frente a tanta gente que la reacción inmediata fue descartarla. Y aquí está algo que vale la pena notar: el niño no calculó. El niño no dijo que su almuerzo era demasiado pequeño para importar. Lo entregó. Sin saber qué iba a pasar con él, sin entender el milagro que se avecinaba, simplemente lo puso en manos de Jesús. Y Jesús no calculó tampoco. No entró en pánico. No pidió que trajeran más antes de empezar. Tomó lo que había, levantó los ojos al cielo, dio gracias, partió el pan y lo distribuyó. Y al final de esa tarde, no solo todos habían comido hasta saciarse, sino que recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró. 12 canastas. Más al final que al principio. Así funciona la economía del reino: lo que ponemos en las manos de Jesús ya no tiene el mismo techo que tenía en las nuestras. Estas 3 historias son una descripción del carácter de Dios que no ha cambiado. El mismo Dios que multiplicó el pan sigue siendo hoy el Dios que toma lo poco que tenemos y lo devuelve transformado. Y la pregunta que nos hacen estas historias a cada uno de nosotros es siempre la misma: ¿estamos dispuestos a poner en sus manos lo poco que tenemos, aunque no tengamos idea de cómo va a alcanzar? Todo lo que hemos recorrido hasta aquí nos lleva a una pregunta muy concreta: ¿cómo pasamos de lo suficiente a la abundancia? No es algo disponible solo para personas especiales con una fe extraordinaria, sino un camino con pasos reales que la Biblia describe con claridad. Y hay 3 llaves que abren esa puerta. La primera llave es buscar primero el reino. Jesús lo enseñó en Mateo 6,33, cuando hablaba de personas que se angustiaban por lo que iban a comer, a beber, a vestir. Eran personas con necesidades reales, con preocupaciones completamente legítimas, que vivían en una cultura donde la escasez era parte del día a día. Y su respuesta fue que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. El mundo nos enseña a hacerlo al revés: primero asegura lo material, y si sobra tiempo, piensa en lo espiritual. Primero resuelve, luego confía. Primero ten todo bajo control, y entonces puedes relajarte en Dios. Jesús invierte ese orden completamente. Y no porque quiera que ignoremos nuestras necesidades o que finjas que no existen, sino porque sabe algo que nosotros olvidamos: cuando el orden está bien, todo lo demás empieza a acomodarse. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la perspectiva cambia. Las decisiones cambian. Incluso la manera en que enfrentamos los problemas cambia, porque ya no los enfrentamos solos. Buscarlo al primero es una declaración de confianza que se hace todos los días, en lo pequeño. Es decidir que antes de que el día nos consuma, antes de que las urgencias dicten el ritmo, hay un momento para Él. No importa cuántos minutos. Lo que importa es el orden.
Y observemos en los próximos días que empieza a cambiar en la perspectiva, en la paz, en cómo navegamos los momentos difíciles cuando empezamos desde él en lugar de llegar a él al final del día agotados. La segunda llave es honrar a Dios con las primicias. En Proverbios 3:9, encontramos algo que no deja mucho espacio para la duda. Cuando honramos a Dios con nuestros bienes y con lo primero de todo lo que recibimos, la provisión no tarda en llegar. Las primicias no son lo que sobra. Son lo primero y lo mejor. Y esto no se limita al diezmo. Abarca también el tiempo, el talento, la atención, la energía. Cuando y a quien le damos lo primero revela realmente en quién confiamos. Cuando honramos a Dios con lo primero, estamos declarando con nuestras acciones que Él es nuestra fuente y que no dependemos de nuestras propias fuerzas para sostenernos porque hay algo más grande que nuestro esfuerzo sosteniendo nuestra vida. Y cuando vivimos con esa convicción, tomamos decisiones diferentes, confiamos diferente, damos diferente. En Malaquías 3:10, hay algo notable que merece detenerse. Es el único lugar de toda la Biblia donde Dios nos invita directamente a ponerlo a prueba. Nos dice que lo hagamos, que lo probemos, y que observemos si no abre las ventanas del cielo sobre nosotros. Es una invitación extraordinaria que viene de un Dios que no necesita demostrarse a sí mismo, pero que entiende que a veces necesitamos ver para creer. Vale la pena tomarse esa invitación en serio. La tercera llave es renovar la mente. Y quizás es la más profunda de las tres, porque requiere un trabajo que no se termina en un día y que no se ve desde afuera. El cambio ocurre en la medida en que nos exponemos consistentemente a una verdad más grande que nuestras circunstancias. En la medida en que leemos la palabra no como un ejercicio religioso sino como un encuentro real con lo que Dios dice sobre quiénes somos. En la medida en que aprendemos a reconocer las voces de escasez cuando aparecen, esas tres voces que mencionamos antes, y en lugar de obedecerlas automáticamente les respondemos con lo que Dios dice. No hay suficiente, dice la voz. Y la palabra responde que Dios provee todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas. Esto nunca va a cambiar, dice la voz. Y la palabra responde que Dios hace nuevas todas las cosas. No soy suficiente, dice la voz. Y la palabra responde que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Renovar la mente no es convencernos de que todo está bien cuando no lo está. Es aprender a ver la realidad también a través de los ojos de Dios, no solo a través de nuestros miedos y nuestras experiencias pasadas. Es un proceso gradual, a veces lento, a veces con retrocesos. Pero es el más transformador de todos. Porque cuando la manera de pensar cambia, la manera de vivir cambia con ella. Y cuando la manera de vivir cambia, empezamos a ver la abundancia que Dios prometió manifestarse en lugares donde antes solo veíamos escasez. Hay algo que me gustaría que te llevaras de todo lo que compartimos hoy, y es esto: la abundancia de la que habla Juan 10:10, no es solo una promesa para el futuro. Es una invitación para empezar a vivir diferente desde ahora mismo. No desde la perfección, no desde tener todo resuelto, sino desde la confianza de que el Dios que multiplicó el aceite y el pan, el Dios que proveyó maná en el desierto, es el mismo Dios que camina contigo hoy. Que conoce exactamente en qué punto del camino estás. Que no está esperando que lo tengas todo junto para acercarse. Ya está cerca. El apóstol Pablo dejó en Filipenses 4:11 algo que vale la pena guardar cerca. Él había aprendido a estar bien en cualquier situación, tanto en la abundancia como en la necesidad. Había aprendido. No nació sabiendo. No le llegó de repente un día sin esfuerzo. Lo aprendió en el camino, en los momentos difíciles, con Dios como compañía. Y lo que aprendió es algo que tú también puedes aprender, que la verdadera abundancia no depende de las circunstancias que te rodean. Depende de a quien tienes dentro. Si algo de lo que se compartió hoy resonó en ti, si algo se movió adentro, quiero invitarte a cerrar este tiempo con una oración. No como un requisito, sino como una conversación honesta con Dios. Puedes cerrar los ojos, respirar profundo, y simplemente hablar con Él desde donde estás. Oración. Señor, gracias porque nunca diseñaste nuestra vida para que fuera ordinaria. Gracias porque la promesa de abundancia no es inalcanzable, sino que ya está en camino. Hoy te pedimos que nos ayudes a soltar las voces que nos dicen que no hay suficiente. Que esto no va a cambiar, que nosotros no somos suficientes. Queremos buscarte a ti primero. Queremos honrarte con lo que tenemos. Y queremos que tu palabra renueve la manera en que nos vemos a nosotros mismos.
y la manera en que vemos todo lo que nos has dado. Gracias porque estás con nosotros en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablamos del modo apenas, ese lugar silencioso donde hay suficiente pero algo adentro sabe que hay más. Vimos cómo la mentalidad de escasez no vive en las circunstancias sino en la manera en que las interpretamos, y cómo el pueblo de Israel nos muestra que Dios provee incluso cuando dudamos. Recordamos que el Dios que multiplicó el aceite de una viuda, que llenó 12 canastas de lo que sobró del almuerzo de un niño, es el mismo Dios que hoy camina contigo. Y nos llevamos 3 llaves concretas. Buscarlo a Él primero, honrarlo con lo mejor de lo que tienes, y permitir que su palabra vaya cambiando desde adentro la forma en que te ves a ti mismo y ves tu vida. Si este mensaje te llegó hoy, no fue casualidad. Compártelo con alguien que también esté viviendo en modo apenas y que necesite recordar que hay más disponible para él o para ella. A veces el mensaje que alguien necesita escuchar llega a través de ti. Suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Cada reflexión está pensada para acompañarte, no para darte respuestas perfectas, sino para caminar contigo en las preguntas. La abundancia no es un destino lejano. Es una forma de caminar. Y ese camino empieza hoy, desde donde estás, con lo que tienes.